Buenos días, voy a hacer la presentación de la actividad 4.2 respecto a los resultados y conclusiones. El título de mi tesis es La incidencia del contexto familiar escolar en la deserción en una institución educativa de la ciudad de Bogotá, Colombia. Con el fin de realizar la identificación de categorías y la reducción de datos, se utilizó el programa Atlas Team mediante herramientas como 9 palabras, concurrencia de códigos. También se realizó la red de códigos, tanto en contexto familiar como en el escolar, lo cual permitió establecer las subdimensiones y categorías emergentes. En la tabla se presenta una comparación entre las respuestas de los grupos. En el contexto familiar se evidenció estructura familiar, problemáticas familiares, fue llamativa la problemática de la presión por los buenos resultados académicos. En el contexto escolar se evidenció la sobrecarga académica, la falta de motivación, el reconocimiento de la diferencia de los estudiantes, la estigmatización que generan los docentes y la falta de personalización pedagógica. En relación a la teoría socioconstructivista, teniendo en cuenta que resalta la importancia del aprendizaje gracias a la interacción del individuo con el entorno, varios estudiantes expresaron que el acompañamiento tanto de docentes como de sus familias influye directamente en su rendimiento y su motivación. Se evidenció la necesidad de fortalecimiento de la zona de desarrollo próximo, en especial en contextos de riesgo de deserción, donde la promoción de potencialidades y la escucha activa eh, evidencia una intervención de los docentes y acudientes, los cuales son mediadores y puede marcar esto una diferencia importante. Es importante aquí resaltar que se requiere un apoyo afectivo y académico en el que se aborden los problemas familiares que promuevan el reconocimiento y se resalte la empatía docente, evitando la estigmatización escolar. En cuanto a la teoría ecológica de von Brenner, ella permitió comprender los resultados de una perspectiva más amplia gracias a que considera al individuo como parte de un sistema interrelacionado con diferentes contextos. En el microsistema se encontraron factores como la presión académica ejercida tanto por las familias como por los docentes, los problemas económicos, el tipo de familia, las prácticas escolares, la falta de reconocimiento, la categorización. En el mesosistema se reconoció las relaciones entre la familia y la escuela, el escaso acompañamiento de las familias, la necesidad de la alerta temprana de aquellos casos que podrían generar deserción. En el exosistema, el escaso acceso, limitado a recursos educativos y la necesidad de algunos estudiantes que sienten de trabajar y estudiar, ayudar a sus familias. Finalmente, en el macrosistema se encuentran patrones dominantes donde se está subestimando la educación como medio para que la persona se desarrolle de manera integral, se está reforzando la meritocracia sin tener en cuenta las diferencias existentes entre los estudiantes y las dificultades familiares. Las subdimensiones emergentes en el contexto familiar, según la reducción de datos, fue la composición de la familia, las problemáticas de la familia, el apoyo emocional que brindan, la desvalorización por el estudio por parte de los estudiantes, la presión expectativa respecto al futuro laboral. Los estudios empíricos consultados permitieron establecer una correspondencia directa entre los resultados y las causas que lo generan. López y Gámez y Venti resaltan la estructura familiar como factor determinante de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Los estudiantes que provienen de familias monoparentales o inestables evidencian mayor carga emocional y menor acompañamiento en el trayecto por la escuela. El estudiante 3 habló sobre los problemas económicos que se presentan en la familia y a pesar de que son de estrato 2, se ve que hay falencias económicas. Boyan se reconoce que una amplia variedad de factores podría influir en las ideas de deserción considerando el lugar que ocupa el estudiante en el contexto familiar. Los estudiantes afirman que no importa el nivel educativo que posean los acudientes, a pesar de ello, eh, aunque no presentan la mayoría más de educación superior, ello no quiere decir que no puedan apoyar el proceso académico. McDermott y colaboradores en su investigación concluye que la escuela procura integrar activamente la familia en el proceso educativo con el objetivo de fortalecer tanto el rendimiento académico como el bienestar emocional de los estudiantes. Eh, Además, se genera una interrogante respecto a las actividades escolares, debido a que muchos docentes afirman que que los acudientes son los que están realizando las actividades de los hijos. Ello plantea la necesidad de hacer una revisión de las actividades extraescolares y sus objetivos. Por otra parte, existe una visión distorsionada sobre la importancia del estudio, evidenciando el testimonio del estudiante 3 y 4, quienes hablan sobre que las familias les dicen por un lado que el estudio no les asegura nada y por otro que deben estudiar es algo que les dé plata.
Gules y colaboradores subrayan que un factor de riesgo para la deserción es la actitud negativa de las familias hacia el estudio. Además, se evidenció que los estudiantes de secundaria presentan un bajo acompañamiento en el proceso académico, al contrario de lo que ocurre en los primeros niveles. El docente se menciona que a medida que pasan los años se ve que como un abandono de las familias. Jonathan resalta al respecto que las familias deben brindar un apoyo continuo a lo largo de todo el trayecto educativo. Además, Bron Erickson y Orbeta Mejía resaltan la importancia del apoyo emocional mediante un seguimiento psicológico y social constante. Respecto al contexto escolar, se encontró las subdimensiones, la falta de motivación, la sobrecarga académica, la empatía por parte de los docentes y el etiquetamiento, el bullying y la falta de personalización pedagógica. Obreste y colaboradores señalan que el aislamiento social, los problemas para externalizar dificultades y los conflictos interpersonales pueden generar comportamientos desafiantes que son predictores de deserción. Esto se evidenció en el comentario del docente 6, que afirma que cuando un estudiante no se siente cómodo en el salón, empieza a generar unas falencias académicas. A pesar que los docentes no reconocieron casos de bullying, los estudiantes sí recuerdan diversas situaciones en las que se hizo evidente, como el testimonio de estudiante y acudientes. El estudiante 6 recordó a una compañera que tenía una enfermedad y eso le ocasionó bullying por parte de sus compañeros. Jonathan y Ventura y Franco resaltan que se requiere un enfoque interdisciplinario que propicie un ambiente educativo donde se resalte la importancia de la inclusión, la igualdad y se promuevan estrategias preventivas. Otro aspecto importante encontrado entre los tres grupos es el reconocimiento de factores de riesgo afectivos y conductuales, como lo menciona McDemon y colaboradores. Tres grupos de enfoque resaltaron la importancia de brindar apoyo emocional y afectivo a los estudiantes. Por ejemplo, el docente 2 afirmó que la labor educativa no solo se trata de enseñar, sino también de aconsejar, escuchar, ser receptiva a los estudiantes. Se observa además que debe realizarse una adaptación curricular respecto a algunas actividades de los docentes. Los acudientes afirman que sus hijos han tenido que transcribir un libro. Además, tanto acudientes como estudiantes afirman que ha existido una pelea siempre con la cantidad de tareas que le dejan los docentes. Pérez y Aravena menciona que es necesaria la adaptación curricular de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Otro aspecto que me llamó la atención, lo mencionado por estudiantes y docentes, hace referencia a la categorización por parte de los docentes. El estudiante 3 resume que aquí en el colegio somos categorizados. Esto hace eh, que se ve lo que menciona Jonas respecto a la importancia que tiene las relaciones interpersonales positivas con los docentes, los cuales favorecen los factores de protección contra la deserción. Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron las siguientes recomendaciones para la institución: fortalecer el acompañamiento emocional en los estudiantes mediante implementación de espacios para la atención personalizada, mejorar la comunicación entre la escuela y la familia, fomentar las prácticas pedagógicas inclusivas en la que el equipo docente trabaje en conjunto y se evite la sobrecarga académica, y evitar el uso de etiquetas hacia los estudiantes, promoviendo en su lugar el reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes. Se logran identificar diversas líneas de investigación que podrían enriquecer y profundizar en el análisis de la problemática de la deserción, tales como estudios longitudinales, evaluación de programas de intervención psicosocial, estudios comparativos entre instituciones cercanas y reconocimiento del esfuerzo y el talento de los estudiantes. Dentro del análisis FODA se destaca la fortaleza del enfoque cualitativo, la fundamentación teórica y la participación de diversos actores, lo que permitió la comprensión profunda del fenómeno. Los resultados ofrecen bases sólidas para diseñar estrategias que promuevan la permanencia de estudiantes y puede replicarse en contextos similares. Sin embargo, también se evidenciaron debilidades como la no inclusión de estudiantes desertores y sus acudientes, en parte debido a la falta de tiempo y la delimitación necesaria en el proceso investigativo, enfocando el trabajo a factores de pronóstico y no de riesgo. Además, se pudo haber presentado cierto nivel de subjetivismo por parte del investigador inherente a este tipo de investigaciones, pero se procuró su minimización gracias al apoyo de herramientas tecnológicas. Como amenaza, la baja participación de los acudientes, la rotación de los docentes característicos de las instituciones privadas, lo que generó que la mayoría tuviese poca experiencia en la institución y como educadores. Además, se observó que los docentes fueron los que menos participativos estuvieron durante las réplicas de sus compañeros.
Conclusiones: la deserción escolar no es un problema individual, sino sistémico, en donde el contexto familiar tiene una influencia directa en la motivación de los estudiantes y la estabilidad emocional. Además, las relaciones interpersonales se encuentran influyendo de manera notable en la problemática. Se observó que la estigmatización, la falta de reconocimiento y la presión desmedida afectan la motivación de los estudiantes. La percepción del sentido de la educación se evidenció distorsionada, especialmente por parte de los acudientes. Por ello es necesario que se articule la vocación de los estudiantes con la exigencia y permanencia del apoyo personalizado. Por ello, factores familiares y escolares deben ser intervenidos articuladamente. Se requieren estrategias personalizadas, contextualizadas a la realidad de la escuela, emocionalmente sensibles y sostenibles en el tiempo. La investigación confirma lo expuesto por las teorías de Vygotsky y Pontfenbrenner, gracias a que evidencian la influencia que tiene el contexto familiar y escolar en el proceso de enseñanza y retención de los estudiantes en el sistema educativo. El análisis referencial permite la contrastación y el enriquecimiento de los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo. Las distintas investigaciones consultadas evidencian que la deserción escolar es una problemática persistente a nivel global y se hace necesario aunar esfuerzos para su mitigación. Estas son las referencias utilizadas. Muchísimas gracias.